Buenos días, queremos darle la bienvenida y las gracias a todos los que se han conectado a nuestro canal de YouTube. Queremos que disfruten de este tiempo de alabanza y adoración y que nos acompañen junto con sus familias y sus hijos. Vamos a declarar juntos, dile: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de nuestro Dios. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de nuestro Dios. Dile: hay una fuente llena de gracia que fluyen de las venas de Manuel. Hay una fuente llena de gracia que fluyen de las venas de Manuel. Declaramos el vino y el vino y mis pecados perdonó. Me gozaré, me alegraré. Me gozaré, me alegraré. Declaramos: hay un río, dile: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de nuestro Dios. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de nuestro Dios. Hay una fuente llena de gracia que fluyen de las venas de Manuel. Sí, Dios, hay una fuente llena de gracia que fluyen de las venas de Manuel. Y el vino y me sanó, vino y me refrescó, el vino y mis pecados perdonó. Me gozaré, me alegraré. Sí, Dios, me gozaré, me alegraré. Vamos a declararle una vez más: me gozaré, me alegraré. Señor, me gozaré, me alegraré. Vamos a declarar juntos: hay gozo, gozo, gozo. Su gozo está fluyendo aquí, sí, Dios. Gozo, gozo, agua viva que me limpió. Sigue declarando: gozo, sí, Dios, gozo. Su gozo está fluyendo aquí. Gozo, gozo, agua viva que me gozaré, me alegraré. Oh, sí, Dios, me gozaré, me alegraré. Vamos desde tu hogar en esta mañana. Echa toda tristeza, toda depresión. Ves por encima de las dificultades y los obstáculos. Él está aquí. Hoy declaramos en esta mañana: nos gozaremos. Tú eres nuestro Dios. Me gozaré, me alegraré. Declaramos gozo y gozo, gozo. Su gozo está fluyendo aquí. Sí, Dios.
me gozaré, me gozaré, me alegraré. Nos gozaremos, Dios, no dejaremos la tristeza y depresión tome lugar. Me gozaré, me gozaré, me alegraré. Si un instante más me gozaré, pase lo que pase, venga lo que venga. Declaramos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que nada ni nadie nos separará de tu amor. Por eso en esta mañana podemos declarar que tu gozo está entre nosotros, que tu gozo está en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra mente. Porque pase lo que pase en este mundo, sabemos que tú eres nuestra esperanza. Te adoramos, Señor, y honramos tu nombre, Señor. Honramos tu nombre en esta mañana, Dios. Queremos más de tu presencia. Y queremos decírtelo, proclamarlo en esta mañana. Queremos más de tu presencia, Señor. Queremos más de ti. Desde cada hogar, cada persona que nos está viendo en este momento, en este instante, sea en este lugar o en cada hogar, Señor, te decimos que queremos más de tu presencia. Queremos más de esa presencia que transforma nuestras vidas. Queremos más de esa presencia que sana nuestros corazones, que viene a hacer la obra que nada en este mundo puede hacer, que no se puede comparar con nada de lo que este mundo nos ofrece. Queremos tu presencia. No queremos volver a nuestro pasado. Queremos caminar con nuestra vista puesta en ti. Que tú seas el objetivo mayor de nuestra vida. Ven, Espíritu Santo. No puedo volver al pasado ni controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. Camino por el valle, que tu amor apague todo temor, como el sol transforma la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. Todo en mí
Vamos, decláralo en esta mañana. Ni por un momento, ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Tú estás aquí. Oh, toma tu lugar en nuestros hogares, en nuestras familias. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Adoramos tu nombre. Vamos, decláralo, dile. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Tú estás aquí, Señor. Adoramos tu nombre, adoramos tu nombre, Dios. Te adoramos, No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más, no puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez, encuéntrame otra vez, encuéntrame otra vez. Es nuestro anhelo en esta mañana, encontrarnos contigo, Dios. Ven, ven, ven. Sigue declarando desde tu hogar, diciéndole al Señor: ven, Espíritu Santo, sobre mí, sobre mi familia, sobre mis amigos, sobre mis vecinos. Señor, ven, necesitamos más de ti, Dios. Cada segundo de nuestra vida te necesitamos. Si tú nos visitas hoy por primera vez, o apenas llevas 1 o 2 domingos siguiéndonos, quiero desafiarte en esta mañana a que le pidas al Espíritu Santo que venga sobre tu vida, que venga sobre tu familia, que venga sobre esas áreas donde parece ser que la vida se ha puesto muy cuesta arriba. Creemos en un Dios que sigue vivo, creemos en un Dios que sigue obrando con poder, con gloria, en medio de un mundo que está desesperado por buscar soluciones humanas. Dios es la respuesta.
Dios puede llegar allí donde un doctor ya no puede llegar. Dios puede llegar allí donde la medicina no llega. Dios puede llegar allí donde tus propios medios, tus capacidades, tu inteligencia no llega. Por eso yo te animo en esta mañana que rindas y que rindamos juntos una vez más nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser al Señor. Él quiere seguir obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Si estás enfermo o enferma en esta mañana, yo te pido, Espíritu Santo, que toques en este instante, que vengas a sanar problemas musculares, de cervicales. Reprendemos todo espíritu del cáncer. Reprendemos toda enfermedad que viene sobre nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús, a ti oramos. Un Dios que sana, un Dios que libera, un Dios que sigue vigente su poder ayer, hoy y para siempre. Recibe esa sanidad en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta familia sin fronteras. Nuestro anhelo es compartir de una forma sincera, de una forma íntima, lo que las Escrituras nos enseña de un Dios poderoso que nos ha creado, que ha creado todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que nuestras manos pueden palpar, con el único deseo de que a esa creación pueda amar y también recibir ese amor de esa creación. Así que esta iglesia, el anhelo que tiene todos los que formamos parte de esta familia, es cada día más acercarnos a este Dios que quiere lo mejor para nosotros, que nos hemos dado cuenta en el caminar de nuestra vida de que más nos acercamos de Él, más bendecidos somos. Así que yo te invito que si todavía no lo has hecho, que en este momento le digas al Espíritu Santo que venga a habitar a tu corazón, que le pidas a Jesucristo que sea el Señor y el dueño de tu vida. Cede a Dios las riendas de tu corazón, de tu mente y de todo tu ser. Que Dios os bendiga. Acompáñanos en este tiempo donde vamos a estar escudriñando la palabra de Dios. Es un placer y un privilegio tenerte entre nosotros en esta mañana. Una vez más a todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros un domingo más. En esta mañana vamos a seguir compartiendo de la palabra. Es algo que nos fascina, seguir descubriendo quién es Dios para nosotros. Y quiero empezar con uno de los textos que para mí son uno de los que más confrontan el cómo construimos el evangelio en nuestra vida. Es un texto que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 17, y es un discurso que Pablo da en un lugar donde habitualmente se daban discursos a todos aquellos que querían hablar sobre la ley, querían hablar en sí de religión, y en este momento Pablo empieza a dar un discurso que realmente es confrontador. Un discurso donde va a marcar una línea radical entre todos aquellos que querían seguir realmente a Cristo crucificado en un momento tan reciente de todo lo que ocurrió, y aquellos que todavía estaban tratando de seguir a un Dios que vivía bajo ciertas leyes o bajo ciertas influencias que ya no tenían un valor en la sociedad y se convirtió en lo que ahora llamamos religiosidad o religión. Vamos a ir a la palabra y vamos a leer ese texto para que todos podamos introducirnos bien. Dice en el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un lugar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido.
al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os estoy anunciando. Y quiero parar unos instantes aquí. Fíjate lo que decía en ese lugar. Estaban hablando de un Dios al que no conocían. Trataban de adorar a un Dios al que no conocían. Trataban de instruir a las generaciones que venían tras ellos, dirigiéndoles hacia un Dios que no conocían. Ellos mismos describieron a ese Dios al cual supuestamente seguían, pero que realmente no conocían. Creo que vivimos en un tiempo en la sociedad donde esta historia se repite una y otra vez, donde muchas personas piensan que siguen una religión, aquellos que se hacen llamar cristianos o aquellos que sencillamente dicen que siguen a Dios, que aman a Dios, pero la realidad es que en sus corazones, en sus mentes, no conocen realmente a ese Dios que quizás quieren seguir. O quizás es su objetivo seguir, pero no podemos seguir a alguien, no podemos seguir a un Dios al cual no conocemos. Para poder seguir a Dios, si ese es el deseo real en nosotros, como decíamos algunos domingos atrás, no podemos hacerlo basándonos en la fe de nuestros padres. Ni siquiera podemos hacerlo basándonos en el hecho de esa pequeña libertad momentánea que nuestra mente nos puede dar, pensando que porque hemos ido a la iglesia, hemos escuchado al cura o al pastor, ya está todo solucionado, estoy siguiendo a ese Dios. La palabra de Dios nos confronta una y otra vez que ese Dios al cual queremos seguir o ese Dios que pensamos que estamos siguiendo es un Dios que necesita ser conocido. Y es una vez conociéndole, entrando a las profundidades de lo que la palabra nos enseña quién es Dios realmente, es ahí cuando realmente emprendemos un camino real, profundo y un camino que nos está llevando, que nos está exportando o conduciendo hacia una cercanía cada vez mayor de Dios. Fíjate un poquito más adelante en el versículo 24 donde estábamos leyendo, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Estos textos nos están hablando de un Dios perfecto, un Dios creador, pero también un Dios que puso un orden. Un Dios que nos ha creado a ti y a mí, un Dios que ha creado todo lo que tú y yo podemos disfrutar en esta vida, como el oxígeno para poder seguir respirando, como el agua que nos da vida a nuestros cuerpos, el hecho de amar, el hecho de poder encontrar amigos, personas con los que compartimos, de disfrutar de la familia, de disfrutar de otros placeres que son permitidos por Él mismo, porque Él es el creador. Este texto nos está hablando de que Dios no se encuentra en sí en cuatro paredes. Dios no se encuentra en una fórmula religiosa que los hombres han tratado de hacer y de manipular a lo largo de los años, diciéndonos o haciéndonos querer pensar que así es Dios. El verdadero Dios, el único, el verdadero, aquel que proclamó de sí que era el camino, la verdad y la vida. Y el único paso, el único camino para llegar a Dios Padre es un Dios que se ha revelado en la palabra, en la Biblia, en este libro. No está en la congregación en la que asistes en sí, no está ni siquiera en tu cura o en tu pastor, no está en ese sistema que a veces los hombres creamos. Dios está en lo que la palabra muestra que Él es. Si tú y yo queremos seguir a un Dios que podamos conocer, necesitamos entrar en lo que la palabra nos muestra de Él. Y no solamente entrar en lo que la palabra nos muestra de Él, sino entrar, como decíamos el domingo anterior, en una vida de obediencia. Es cuando esa fórmula, esa suma se juntan, se unen, se diluyen, que empezamos a dar pasos en ese camino que realmente nos está llevando al Dios verdadero.
Tú y yo podemos conocer a ese Dios verdadero si empezamos a profundizar en la palabra, si empezamos a pedirle de todo corazón que Él venga a habitar a nuestra mente, que Él venga a habitar a nuestro corazón, a todo nuestro ser. Ese Dios que empezamos a conocer empieza a revelarse en nosotros en el momento en el que tú y yo permitimos ceder nuestra vida y las riendas de nuestra vida a Él. Cuando dejamos que muera en nosotros todas esas intenciones carnales, todos esos pensamientos que no vienen de Él, cuando empezamos a dejarle que Él realmente tome el control de nosotros, en ese momento estamos conociendo al Dios verdadero, al Dios que transforma corazones, al Dios que se quiere revelar de una forma genuina, real y poderosa a esta humanidad. Así que vamos a ir a la palabra, porque en la palabra encontramos, como te he mencionado y te he dicho anteriormente, esos pasos que Dios mismo nos ha marcado y que nos ha mostrado, que nos ha dejado en su palabra para que tú y yo podamos caminar hacia Él, para que tú y yo podamos conocerle, para que tú y yo podamos realmente caminar conforme a lo que Él ha descrito. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero nos dejamos manipular por lo que aprendimos en nuestro pasado, por lo que alguien nos dice sencillamente que debemos hacer. Pero yo te animo ahora que si quieres conocer realmente a ese Dios, no dejes solamente que alguien te diga lo que Él puede ser o lo que Él es, escudriñalo por ti mismo. No seamos hijos de Dios o cristianos vagos que nos dejamos influenciar por la corriente. Dios está buscando a hombres y mujeres que estén dispuestos a entrar en una intimidad. Y en esta mañana vamos a entrar en una intimidad con Él, tratando de descubrir en las Escrituras un poquito más de cómo conocer algo más de Él, de cómo caminar en la dirección correcta, la que Él mismo nos ha destinado y nos ha mostrado, para no girar hacia izquierda o derecha y empezar a caminar caminos que ni siquiera Él está en ellos. Así que sígueme hasta el libro de Santiago, por favor, capítulo 1. Y ahí vamos a leer algunos versículos que nos van a mostrar algunas llaves o digamos algunos caminos en el cual tú y yo nos tenemos que involucrar de una manera correcta, con obediencia, pero también con una vida activa y perseverante. Vamos a ello. Santiago capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a empezar a ver algunas de las cualidades y este es el primer punto que quiero dejaros en esta mañana. Dice: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. No sé si te ha pasado alguna vez o quizás muchas veces de tener personas cerca de ti que parecen ser personas que entienden de todo. Ese tipo de perfil de personas que sea de lo que sea el tema que le hables, el tema que le saques, él tiene la mejor respuesta. Él tiene todo ese concepto descriptivo sobre cualquier tema que tú y yo podamos aportarle. Mira, algo que me he dado cuenta y que seguramente tú también, es que el ser humano en sí tratamos de tener siempre la razón. Tenemos tanta palabra y tanta cosa que decir que apenas nos damos cuenta que Dios nos ha dado 2 oídos y una boca. Y eso dice mucho de lo que Dios espera de nosotros. Tenemos que aprender a escuchar más y a callar más. Tenemos que aprender en este tiempo a no ser sabios, como dice otro texto en la palabra de Dios, en nuestra propia opinión, y dejar que en este tiempo Dios venga a hablarnos. Y la semana pasada, si no estuviste con nosotros, yo te animo a que veas la predicación de la semana anterior. Hablábamos sobre la importancia de aprender a callar para poder escuchar a Dios. Hablábamos sobre la importancia de poder estar atentos a lo que Dios nos quiere decir, porque Dios está hablando continuamente con nosotros, sea por medio de la palabra, sea por medio de personas que están cercanas, que llevan
llevan ya un tramo recorrido con el Señor, sea viniendo a una iglesia, un lugar donde se trata de honrar y de alabar el nombre de Dios. En esas posiciones, en esos lugares, muchas veces Dios está hablándonos y está tratando de comunicar con nosotros. Por eso este primer punto que quiero dejaros en esta mañana es importante. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Aprendamos a callar para poder oír lo que Dios quiere hablarnos. Ahora, algo importante, cuando le pedimos a Dios que nos hable, es con el fin de poder escucharle a Él. Si nuestro deseo real es escucharle a Él, es porque creemos y entendemos que lo que Dios tiene que decirnos es algo muy importante. Por eso cuando recibimos la información de Dios, siempre tenemos que estar en un estado de espíritu, predispuestos a obedecer en la dirección que Dios nos ha mostrado. De nada serviría que tú dijeses a alguien continuamente, a tu esposo, a tu esposa, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, si tus hechos no van acorde a tus palabras. Lo mismo es Dios con nosotros. A veces le decimos a Dios, aunque no sea con nuestra boca, pero es la intención de nuestro corazón: háblame, 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 muéstrate a mí, muéstrate a mí. Pero cuando Dios se revela a nosotros, no estamos dispuestos a obedecer y a entrar en ese acto de obediencia a Él. Así que este versículo no solamente nos conecta a tener un deseo de escuchar de Dios, sino a preparar nuestra vida, a preparar nuestras acciones y estar dispuestos a caminar en la dirección en la que Dios nos está hablando. Vamos a seguir un poquito más adelante en la lectura. En el versículo 21, ahí vamos a encontrar el segundo punto que quiero compartir contigo en esta mañana. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y vamos a parar ahí. Este versículo empieza con una exhortación: desecha todo lo inmundo, desecha toda malicia, todo lo que no conecta o nos conecta con Dios, todo aquello que no podemos diluir con las cosas buenas de Dios. Algo que tratamos mucho hacer el ser humano es tratar de mezclar todo lo que es nuestra vieja vida o todas esas cosas que en nosotros todavía no están funcionando bien y mezclarlas con las cosas que Dios está empezando a hablarnos y que vamos descubriendo de Él, y empieza a haber un conflicto en nuestro interior, empieza a haber un conflicto en nuestro corazón, que mucha gente cuando descubre de Dios entra con todas sus ganas, entra con todo su ser, con toda su vida, con todo lo que él mismo o ella mismo representa, pero al cabo del tiempo ves que son personas que empiezan a perder la fe. Empiezan a angustiarse, empiezan a ver que seguir a Cristo significa también dejar de practicar cosas antiguas. Significa decir no y tener una actitud completamente radical hacia todas esas cosas que no nos permiten acercarnos a Dios. En este punto podríamos hablar de pecados, podríamos hablar quizás de doble vida, podríamos hablar de ámbitos sexuales, podríamos hablar de fornicación, podríamos hablar de borracheras, de muchas otras cosas en las que yo sé que realmente en tu interior, cuando has podido practicar esto, sea en el pasado o incluso en tu presente, hay algo dentro de ti que no te deja estar feliz, contento contigo mismo. Esa es la obra de Dios en nosotros, porque no debemos olvidar que somos su creación. Y aunque el hombre viva y decida vivir separado de Dios, la realidad es que Él continuamente está tratando de revelarse a nosotros. Por eso este versículo nos está hablando de la importancia de que tú y yo, desechando, dice, entremos en una acción también que consiste en frenar todo lo que el diablo quiere traer sobre nosotros. Consiste en frenar todo lo que nuestra vieja vida quiere implantar o seguir implantando en nosotros, incluso haciéndonos pensar que caminar con Dios y con esas cosas antiguas es compatible. La realidad
realidad es que Dios está pidiendo una radicalidad. Si le seguimos a Él, no podemos seguir al mundo. Si realmente queremos amarle a Él, Él es un Dios celoso que no permite que tengamos a dos amantes. Él nos quiere para Él y solo para Él. Y fíjate, en la segunda parte de ese versículo dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Somos una generación que vive demasiado alejada de este libro tan poderoso. Este libro que para muchos es un buen libro para mantener ahí en su biblioteca, para muchos es sencillamente un consuelo en su interior de decir, bueno, yo tengo ahí una Biblia en mi casa, pero la realidad es que este libro se nos ha sido dado para poder Dios ser revelado cada momento que tú y yo entramos en Él. Es para poder conocer mejor el corazón de Dios. Es para poder conocer mejor lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Por eso es importante que aprendamos a recibir, y no de cualquier manera, sino con mansedumbre. Y esta palabra nos está hablando de la actitud de nuestro corazón, el cómo debemos recibir la palabra de Dios. Es imposible con un corazón orgulloso, con un corazón que no está dispuesto a ser moldeado, el recibir la palabra de Dios. Por eso, si tu deseo como el mío es seguirle, debemos saber que continuamente Dios nos está invitando a dejar que nuestro corazón sea moldeado y humillado y sencillamente entregado para que la palabra empiece a tener un poder en nosotros. Vamos al versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es el gran desafío que la sociedad tiene. Este es el gran desafío que todos aquellos que piensan que con el hecho de ayudar al necesitado, o de dar limosna, o de sencillamente no fornicar, serle fiel a su esposo o a su esposa, es suficiente. Algunos que piensan que con hacer la vida o llevar la vida que quieran hasta el día de su muerte, y que alguien supuestamente con poder viene y echa una oración sobre él, un rezo sobre él o sobre ella es suficiente, se están equivocando. Pero no porque yo te lo diga, sino porque la palabra es lo que enseña. La esencia fundamental, la base, el pilar fundamental sobre lo cual está basado el Evangelio, la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es traer una fresca revelación sobre la humanidad, del mismo punto que vemos y entendemos que hay un cielo, también debemos saber que hay un infierno. Hay algo que es correcto y hay algo que es incorrecto. Hay algo que es blanco y hay otra cosa que es negra. Y por eso la palabra de Dios continuamente nos quiere confrontar ante esa realidad, para que tú y yo, en nuestra libertad, en el hecho de poder elegir hoy si queremos seguirle o no queremos seguirle, sepamos que no vale de cualquier manera. Yo decido o no decido consagrarme a Dios y entrar en una vida de obediencia. Y eso es lo que este versículo declara. No te vale solamente con practicar o con ir a una iglesia. No te vale solamente con cuando fuiste niño y tu papá o tu mamá te llevaban a la iglesia y crees que es suficiente. No es suficiente. No es suficiente con el hecho de que tú participes de alguna congregación. No es suficiente que tú conozcas algunos textos bíblicos. Lo que realmente nos conecta a una verdadera vida de adoración a Dios, una vida que va enfocada hacia la vida eterna, lo encontramos en este versículo. Conviértete en un hacedor de la palabra. Y aquí es donde las cosas se ponen un poquito difíciles. Yo debo reconocerte que como ser humano, en esas áreas donde soy más frágil, más débil, me cuesta obedecer a Dios. Me cuesta en momentos tener que entrar, aunque no lo entienda, aunque no lo quiera, aunque mi carne esté tratando de frenar y de lanzarme hacia el lado opuesto de lo que la palabra me indica. Yo he decidido convertirme en un hacedor.
Y aquí es donde, como te he dicho, las cosas se complican porque te vas a dar cuenta que continuamente vas a estar encarado hacia tu carne. Continuamente vas a ver que hay deseos, quizá pensamientos que van a pasar como estrellas fugaces. No lo hagas o haz esto otro. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que aprender a perseverar en nuestra decisión de convertirnos en hacedores de la palabra. No tan solamente oidores. Y termina y culmina este versículo con algo muy interesante, engañándote a ti mismo. Muchas veces pensamos que estamos bien cuando realmente ni siquiera hemos tomado el tiempo de ponernos delante de Dios y preguntarle a Él qué opina de nosotros. Muchas veces la gente piensa que está bien porque yo de vez en cuando voy a misa o yo de vez en cuando oigo alguna predicación en internet o alguna vez aparezco en algún grupo de oración, cuando realmente lo que Dios opina de nosotros es que nos estamos engañando a nosotros mismos. La única manera de poder realmente saber si estamos en ese peligro o no es acercándonos a Dios y dejando con un corazón humilde, como ya hemos mencionado, dejar que Él escudriñe nuestro corazón, que Él escudriñe las intenciones más profundas y que Él nos diga realmente cómo nos ve. Y una vez recibiendo esa información, nunca olvides algo que yo siempre digo. Cuando Dios corrige, cuando Dios nos escanea, cuando Dios nos confronta hacia la realidad o en la realidad de la palabra, no es nunca con un fin de condenación. No es nunca con un fin de hundirnos, de meternos en un pozo de tristeza o de depresión. Lo que Dios quiere hacer siempre y cuando Él nos confronta y tú y yo nos dejamos hacerlo es levantarnos hacia algo nuevo y hacia algo fresco. Eso es un padre de amor, es un padre que sabe corregir en el momento adecuado, pero siempre su intención es levantar a su hijo o a su hija, hacer que su hijo o su hija se convierta en hombres y mujeres de bien. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Vamos un poquito más en la lectura, en el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego incluso olvida el cómo era. Versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Algunas cosas importantes que quiero sacar y escudriñar de ese versículo. Dice, aquel que mira atentamente. Mira, vivimos en un mundo que vamos y caminamos a un ritmo de vértigo. No tenemos tiempo para absolutamente nada, nos despertamos temprano, salimos a trabajar, luchamos por la economía de nuestras familias, llegamos a casa, tenemos una familia que tenemos que atender, esposa, hijos, esposos. La realidad es que vivimos en un tiempo, vivimos en una sociedad donde nos faltarían otras 20 horas al día para poder llegar a hacer todo lo que nos planteamos hacer o nos gustaría hacer. Pero te voy a decir algo que tenemos que entender, algo que trato de practicar en mi vida, aunque no es fácil, es aprender como ser humano, aprender como hijo de Dios, cuáles son mis prioridades. Porque muchas veces ponemos la excusa, no tengo tiempo, pero la respuesta correcta sería, no es mi prioridad. Muchos matrimonios se están cayendo hoy en día, divorciando, separando, porque su prioridad no ha sido dedicarles tiempo a su matrimonio. Hoy podemos ver a nuestros hijos que salen y empiezan a mezclarse con otros chicos, chicas y hacen cosas inadecuadas. No sabemos ni siquiera dónde están, dónde invierten su tiempo, su vida. Y la realidad es que decimos no teníamos tiempo, pero la realidad es que no fue nuestra prioridad. Cuando hablamos de nuestra salvación, cuando hablamos de realmente ser hijos obedientes, cristianos reales, discípulos de Cristo, debemos saber que hoy tú y yo, para ti y para mí, nuestro gran desafío es poner a Dios como nuestra primera prioridad.
no es una cuestión de que tenga o no tenga tiempo, sino que es una cuestión de parar de hacer otras cosas para no descuidar en ningún momento al Dios que nos da la vida, al Dios que nos está dando continuamente cuando nos acercamos a Él un equilibrio mental. A un Dios que se encarga, como dice en su palabra, y Él no es un Dios que mienta, dice que se encarga de los pájaros del campo. ¿Cómo no se va a encargar de nosotros que somos sus hijos? Si aprendemos a poner en sus manos nuestra vida laboral, nuestra vida matrimonial, nuestra vida como padres, todo lo que engloba nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que Dios, como dice en ese texto, vamos al final de ese versículo, este será bienaventurado en todo lo que hace. En mi vida es lo que estoy tratando de caminar cada día, aunque no es fácil. Te está hablando alguien que no tiene toda la lección aprendida. Te está hablando alguien que todavía se cae en momentos, a alguien que necesita continuamente la gracia de Dios, a alguien que no es un padre perfecto, que hace muchos errores con sus hijos, pero que se sigue levantando y que sigue caminando para poder mejorar. Te está hablando también un esposo que muchas veces no trata a su esposa correctamente, que falla, pero alguien que quiere ser un mejor esposo conforme a lo que la palabra enseña. Yo quiero ser como este versículo dice, bienaventurado en todo lo que hace. Y para que eso ocurra, ahora sí vamos al inicio de ese versículo. Miro atentamente. Trato de prestar una especial atención a lo que la palabra me enseña. Y no solamente soy un oidor olvidadizo, sino que me convierto en un hacedor de la obra. ¿De qué obra? De la obra que Jesucristo nos mostró. Porque repito, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y voy a terminar con este versículo. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y hasta ahí frenó este predicador o este hombre, este maestro que nos estaba enseñando. Pero la esencia de este versículo, lo que este versículo nos quiere enseñar es que realmente la religión en sí no hace nada. No nos salva en nada, sino que cuando Dios empieza a obrar en nuestro interior, eso se ve reflejado de dentro hacia afuera. Y muchas veces no nos damos cuenta y nos podemos confundir en esto. Si realmente nos consideramos hijos de Dios, si realmente queremos ser hijos de Dios, es necesario que practiquemos el ser hijos de Dios. Yo espero que mis hijos el día de mañana, cuando la gente les vea a ellos, puedan ver en ellos la esencia de su padre, porque yo fui quien les enseñó, yo fui quien tomó tiempo para educarles, yo fui quien tomó tiempo para decirles cómo dirigirse en medio de esta sociedad, en medio de sus trabajos. Yo fui quien les enseñó a cómo ser como esposos el día de mañana con sus esposas. Y lo mismo es Dios con nosotros. Realmente como hijos de Dios se tiene que ver en nuestra vida que seguimos a un Dios verdadero, en nuestras acciones, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comportarnos en nuestras familias, nuestros matrimonios. Como padres, si tú eres hijo, ¿cómo te comportas con tus padres? Así que quiero animarte en esta mañana, como cada domingo, a que me acompañes en una oración muy sencilla. Si tú te has sentido tocado o te has sentido confrontado en esta mañana por su palabra, por lo que Dios es y por lo que Dios ha dicho y te dice hoy a ti y a mí, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, mi anhelo es acercarme a ti. Mi anhelo, Señor, es buscarte cada día de una forma sincera, de una forma práctica. Señor, de la misma manera que hablamos tan sencillamente en este momento, así es como quiero que sea mi relación contigo. Yo no quiero vivir por la influencia del pasado o por la fe de mis padres
no quiero vivir por ese sistema legalista o lo que la iglesia como institución dice. Mi deseo es acercarme a ti. Mi deseo es en esta mañana poderte hacer Señor y Salvador de mi vida. Así que Espíritu Santo, yo te pido, ven a mí, muéstrate a mí. Te lo pido ahora, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga que nos visitas, yo te animo a que cada domingo sigas participando de este tiempo. Y solamente decirte antes de despedirme que seguir a Cristo es una carrera de fondo. No es sencillamente un sprint que hacemos en nuestra vida y nos cansamos y ya, sino que es necesario correr cada día el trozo que nos toca. Es correr cada día, puesta nuestra mirada sobre la meta, sí, pero correr cada día el espacio que nos toca recorrer. Hay momentos donde nos cansaremos, hay momentos donde querremos tirar la toalla, pero déjame decirte algo, merece la pena. No hay vida sin Jesucristo. No hay felicidad, la verdadera felicidad, no esa estrella fugaz que a veces nos puede venir de una relación o de un coche nuevo o de una economía estable o de una carrera, o sea cual sea sobre lo que tú hayas basado tu felicidad hasta hoy. Jesucristo es una felicidad para siempre y sobre todo, y déjame despedirme con esto, es un Dios eterno. Cuando dejemos esta tierra, la historia continuará y nunca cesará. Podremos pasar una eternidad con Él, donde no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni angustia. Y yo quiero caminar hacia esa eternidad. Mi pregunta es, ¿qué harás tú? Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Queremos darle la bienvenida nuevamente a todas las personas que se han conectado por primera vez esta semana, este domingo. Gracias por ser parte de esta reunión. Y bueno, queremos recordarle de las reuniones que tendremos y tenemos cada semana por Zoom. Si tú no tienes el enlace, nos puedes enviar un mensaje por privado en nuestras redes sociales para hacerte llegar el enlace. Y queremos recordarles también, Familia Sin Fronteras, gracias por su generosidad. Recuerden que pueden seguir haciendo sus ingresos, sus donativos por medio de la cuenta bancaria que aparecerá aquí en pantalla. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.